Bienvenida, bienvenido al día 2 del viaje a tu potencial total. Quiero comenzar el día 2 con una palabra que ha sido malinterpretada por décadas, la palabra aspiración, porque aspirar no es sinónimo de desear y tampoco es sinónimo de ambición. La ambición sin aspiración no te eleva, solo te exige. Aspirar significa elevar tu estándar de quién decides ser. Es un impulso interno que combina tanto dirección con propósito, con transformación. Es el puente entre quién eres hoy y quién estás destinado a ser. Por eso nadie llega a su potencial solo desde la ambición ni solo desde el deseo de ganar, sino desde la aspiración de evolucionar. Es en medio del proceso de aspirar donde te reinventas, donde creces, donde te transformas. La ambición sí marca un destino, pero es la aspiración la que realmente cambia quién eres y cómo vives tu día durante y después de llegar a ese destino. Y cuando hablamos de aspiraciones, la pregunta no es ni cuánto dinero ganas, ni cuántos títulos tienes o cuántos logros o premios acumulas. Esos son símbolos de estatus, pero no son símbolos de progreso. Por eso el potencial no se mide en lo que obtienes, sino en la distancia que tienes que recorrer para poder llegar ahí. Y la excelencia, llegar a tu potencial, depende menos de nuestros talentos naturales de lo que podríamos esperar. Ya escuchábamos ayer los casos de estudio sobre cómo las personas más reconocidas en el mundo en todos los ámbitos y en todas las industrias no eran súper talentosos ni súper especiales cuando empezaron, porque lo que cuenta es cuánto creces. El crecimiento requiere y el crecimiento comienza con habilidades que normalmente ignoramos, con habilidades cognitivas que nunca nos enseñaron, pero toda habilidad nace primero de una aspiración. Porque sin una visión clara de quién queremos llegar a ser, es imposible diseñar con precisión ese sistema de habilidades cognitivas y de organización que tenemos que entrenar y adquirir. Por eso este día nos vamos a ir directo a nuestro workbook. Asegúrate de tenerlo ya impreso y ya abierto en tus manos. Si aún no tienes este workbook, es muy sencillo descargarlo, es gratuito. Solamente tienes que ir al link que dejé en la descripción del episodio y lo vamos a seguir utilizando durante los próximos días también. Y el primer ejercicio que vamos a implementar este día 2 es para identificar dos versiones de ti mismo y de ti misma. Vamos a definir tu norte y vamos a definir también tu sur y la distancia que hay entre estas dos versiones. Porque como ya veíamos ayer en el día 1, tu potencial no se trata de dónde comienzas, sino de qué tan lejos llegas, qué tan lejos viajas. Y para poder avanzar, lo primero es tener muy claro desde dónde partes en este viaje y hacia dónde quieres dirigirte, en qué persona aspiras convertirte. En la primera sección de este ejercicio en tu workbook, que se llama Mapa Interno, vas a escribir tu nombre porque lo que queremos es que el título sea tu norte y tu sur. Es decir, en mi caso yo escribiría Alfonso del Norte y en la sección de abajo escribiría en la línea Alfonso del Sur. Entonces en ambos escribe tu nombre. Gracias a la neurociencia sabemos que escribir a mano activa regiones del cerebro diferentes a solo pensar. Especialmente activa el córtex prefrontal, que es el encargado de organizar, tomar decisiones y de proyectar a futuro. Al escribir a mano también se activa el sistema de activación reticular que ayuda a tu cerebro a priorizar. Eso significa que si lo escribes, tu cerebro le pone más atención. Por eso es importante que hagas este ejercicio a mano en tu workbook. No es suficiente solo pensarlo, porque lo que no se escribe no se ve y lo que no se ve no se procesa ni se integra. Y no tienes que escribir bonito ni perfecto, esto es para ti, solo escribe real, esto es secreto y es confidencial. En la primera sección, en tu versión del norte, lo que vas a hacer es describir con tus propias palabras la versión increíble de ti que tú sabes que existe. ¿Cómo se ve para ti esa versión que está en su máximo potencial? Y aquí no estoy hablando de metas específicas, ni de logros externos, ni resultados todavía. Ya llegaremos a las metas y proyectos más adelante, para eso tenemos 5 días más. Pero esta primera parte es más profunda, es más global. Aquí lo importante no son las cosas que logra esa versión tuya futura, sino quién es.
y cómo se siente ser esa persona por dentro, cómo se relaciona con la vida. No se trata de pensar tampoco, bueno, voy a ser esta persona en 5 o en 10 años. No, aquí no estamos hablando de nada de eso, ni de tiempos, ni de logros, ni de condiciones. Solo es una pregunta: ¿cómo es esa versión de ti que sabes que podrías o que quieres ser? Tal vez ya has imaginado esa mejor versión varias veces, tal vez ya la has sentido en algunos momentos. Tal vez algo dentro de ti te dice que ya no quiere postergar esa mejor versión porque esa mejor versión ya está pidiendo salir, o algo dentro de ti ya necesita llegar a esa versión pronto. Lo que vas a escribir en esta sección son las características de esa versión tuya que te haría sentir completamente alineada y alineado contigo. Esa versión que tú sabrías que sí está en su potencial. En lo profesional, en lo personal, en lo económico, en lo familiar, en lo emocional, en lo creativo, en la pareja. Todo esto que vas a describir es tu mejor versión, la que en el contexto de hoy quieres llegar a ser. Escribe cómo vive esa versión tuya, cómo se siente, cómo actúa, qué tipo de energía tiene. No importa si todavía no sabes cómo vas a llegar ahí. En las siguientes 2 hojas de tu workbook pusimos un banco de palabras por si ocupas referencias para escribir tu versión norte o para escribir tu versión sur. Una vez que terminas de escribir tu versión norte, asegúrate de que esta versión norte te emociona y te ilusiona y te hace sentir, sí quiero llegar aquí. Que lo que leas te haga sentir, sí quiero esto y sí necesito ser esta persona porque este va a ser tu norte. Después vas a describir también cómo es tu versión sur. Tu versión sur es a lo que ya no quieres volver, lo que ya no quieres repetir. Esta versión sur casi siempre es lo contrario a la versión norte y aquí vas a describir cómo es tu peor versión. La versión tuya que no quieres habitar, la versión tuya que no quieres que suceda, lo que no quieres ser, lo que no quieres repetir, lo que te niegas absolutamente a hacer. No estamos hablando de una versión tuya que de repente comete un error aislado o que de repente tiene un mal día. No, aquí estamos hablando de esa versión completa de ti que no quieres ser y que sabes que no es para ti, porque es la versión que te drena, que te desconecta, que te hace actuar en contra de tus propios valores, que te aleja de tu potencial. Cuando yo hice este ejercicio, me imaginaba esa versión que me daba miedo llegar a ser y me puse a pensar en lo que estaría aceptando, con lo que me estaría conformando, lo que estaría dejando de hacer, el tipo de vida que llevaría y las consecuencias que tendría. Haz lo mismo, trae a tu mente esa vida que no quieres vivir, esas actitudes que no quieres normalizar y escríbelo sin miedo. Este ejercicio es para tener claridad absoluta. Si puedes describir con palabras cómo se ve y cómo se siente esta versión del sur, vas a tener también un mapa interno muy potente para no llegar allí. Y después de tomarte tu tiempo y de tener tu versión norte y tu versión sur ya escritas y ya terminadas, ahora sí tenemos un mapa. Ahora sí tenemos una referencia específica y concreta de qué es a lo que aspiras a ser y lo que no hay que hacer. Ya tienes un punto de dirección y un punto de alerta. Y estos son los límites que vamos a poder determinar entre la identidad que quieres construir y la que te comprometes a no ser. Esto, en términos cognitivos, es lo que nos permite tomar mejores decisiones en nuestro proyecto de vida y también nos va a servir para identificar desvíos con mayor rapidez. Pero el ejercicio aún no termina. En esta misma hoja, en el lado derecho de tu versión norte y de tu versión sur, vas a encontrar una escala. Piensa en esta escala como si fuera un termómetro o un medidor de progreso. Y su función, y para lo que vamos a usarla hoy, es para ayudarte a ubicar con mucha honestidad en qué punto estás el día de hoy. Lo que vas a hacer es muy sencillo. Primero vas a observar lo que escribiste en tu versión norte y también vas a observar lo que escribiste en tu versión sur. Y vas a imaginar que esta escala que está en la hoja representa el camino o la distancia que hay entre estas dos versiones de ti. En un extremo superior está el 100% positivo, que significa que estás completamente viviendo como tu versión norte. Y en el otro extremo está el 100% negativo, que representa estar completamente en tu versión del sur. Y justo en medio está el 0%, que significa que estás en un punto intermedio.
No estás en tu peor versión, pero tampoco estás cerca de tu mejor versión. Lo que vas a hacer ahora es marcar en esta escala con un círculo o con una X en qué punto te encuentras hoy. Y no tiene que estar en un extremo si no lo identificas de esa manera. No es necesario que marques el 100% positivo ni el 100% negativo. Tal vez estás en un 15% al norte o tal vez estás en un menos 20% hacia el sur porque has hecho cosas que no te representan. Lo importante es que marques y ubiques el punto que más se acerque al lugar donde estás hoy. Durante estos siguientes días, quiero que te hagas constantemente la pregunta: ¿estoy caminando hacia mi norte? Y repítete esta pregunta a lo largo del día con tus acciones, con tus decisiones, con tus pensamientos, con tu rutina. Mantén esta pregunta en tu mente de: ¿esto que estoy haciendo me está haciendo avanzar hacia mi norte? Y también quiero agregar algo importante, y es que no quiero que pensemos que dirigirte a tu versión norte está libre de sensaciones o de emociones incómodas, porque incluso caminar hacia tu versión norte trae emociones que pueden no ser placenteras, pero la clave está en saber que lo placentero o lo no placentero que sean tus emociones, las emociones no placenteras no dictan qué tan al norte o qué tan al sur estás y no dictan en cuál de las dos direcciones estás yendo. Sentir incomodidad no significa que vas mal, no significa que vas al sur. No confundas incomodidad con retroceso. Sentirte bien o sentirte mal no te dicen en dónde estás ni hacia dónde vas. Y lo menciono porque en los siguientes días va a haber confrontación. Este es un proceso diseñado para detectar creencias limitantes que has cargado por años, para profundizar en lo que te ha detenido, para detectar techos personales y nombrar sueños y metas que ya no nombras o metas que tuviste que posponer o decisiones que se tienen que tomar. Y claro que eso va a mover emociones no placenteras. Va a haber días de aquí en adelante que prefieras postergar este trabajo de estos 7 días. Y hay una razón biológica de eso, y es que nuestro cerebro, cada vez que tiene que cumplir o lograr algo, o cada vez que tiene que formar un nuevo hábito o formar una nueva manera de pensar o de actuar, eso implica que el cerebro tiene que crear nuevas conexiones neuronales. Pero nuestro cerebro está hecho para protegernos, está hecho para la sobrevivencia, y eso implica guardar y ahorrar energía. Por eso, incluso cuando tú internamente sí quieres avanzar y sí quieres crecer y sí quieres aprender y desarrollar una nueva mentalidad o nuevas estrategias, por naturaleza tu cerebro va a buscar formas sutiles de sabotaje para ahorrar energía, y sin que te des cuenta va a sugerirte que mejor lo dejes para después, o de repente se te va a ocurrir que hoy no es el mejor día, o te va a dar una muy buena distracción para llevarte a la comodidad, a lo automático, a lo que no gasta energía. Aquí frente a mi escritorio tengo 3 post-its pegados enfrente, y uno de ellos dice: ¿qué es lo mejor que puedo hacer hoy para que mañana sea mejor? En este caso, lo mejor que puedes hacer para que mañana sea mejor es facilitarte desde hoy el trabajo a tu versión de mañana, reduciendo la fricción. Eso implica tener tu workbook a la vista, tenerlo abierto en la actividad que sigue para el día de mañana, tener el podcast ya abierto y asegurarte de bloquear tus 20 minutos de tiempo. Y ya que definimos tu norte y tu sur, ahora sí podemos hablar de las habilidades requeridas para reducir la distancia entre dónde estás hoy y lo que aspiras. A finales de 1800, hace más de 200 años, William James, que se considera el padre fundador de la psicología, hizo una afirmación en aquella época y determinó, y lo voy a citar: a la edad de 30 años el carácter ya se ha fijado, ya se ha endurecido tan fuerte como el yeso y nunca volverá a suavizarse, entonces no puede cambiarse. También determinó que los niños sí podían desarrollar y cambiar y formar su carácter, pero que los adultos ya estaban fuera de esa época, como diciendo: lo siento, ya nadie después de los 30 años puede cambiar su carácter. Y esta conclusión, literalmente de 1800, es una de las realidades que normalizamos y aceptamos. Fue hasta muy recientemente que un equipo de psicólogos y de científicos sociales se cuestionaron esa creencia, cuestionaron si era cierto ese estudio de 1800 que ellos mismos citaban, y este equipo fue un grupo
grupo de psicólogos hicieron un experimento para probar esa hipótesis de 1800. Y para este experimento reclutaron a 1500 empresarios, mezclaron entre mujeres y hombres en sus 30, en sus 40 y 50 años, cada uno de ellos con empresas de diferentes industrias, y los dividieron al azar, los dividieron en 3 grupos. El primer grupo continuó con su negocio como ya venían haciéndolo de costumbre, les pidieron seguir tal cual. Los del grupo 2 iniciaron un programa de capacitaciones y pasaron semanas aprendiendo nuevos conceptos de negocios, analizando casos de estudio, estrategias. Era como un curso intensivo de negocios y de finanzas y de marketing y de precios y de costos y publicidad y números. Pero al tercer grupo les enseñaron habilidades. Les enseñaron habilidades cognitivas y habilidades de carácter. Es decir, que les enseñaron a este tercer grupo cómo tener iniciativa. Les enseñaron cómo tener proactividad, cómo construir disciplina. Les enseñaron la habilidad de la determinación. Entonces, al grupo 1 los dejaron como estaban. Al grupo 2 les enseñaron teoría avanzada de negocios. Y al grupo 3 les enseñaron habilidades cognitivas. Los resultados fueron demasiado sorprendentes y es que hubo un impacto dramático en el grupo 3, en el grupo que aprendió habilidades cognitivas. De los 3 grupos, las personas del grupo 3, los que aprendieron las habilidades cognitivas como proactividad, disciplina y determinación, las ganancias de sus empresas son las que aumentaron en un promedio 30% en los 2 años siguientes. Eso fue casi el triple del beneficio del que obtuvieron los que solo aprendieron de negocios y de finanzas y de marketing. Y la conclusión de este estudio fue que los del grupo 2, los que aprendieron todo sobre negocios, a ellos les enseñaron a aprovechar oportunidades con todo lo que estaban aprendiendo de teoría, pero al grupo 3 estudiar y aprender proactividad y disciplina y el resto de las habilidades cognitivas y habilidades de carácter les permitió generar oportunidades, no solo aprovechar las que ya existían, y entonces aprendieron a anticipar los cambios del mercado en lugar de solo reaccionar ante ellos. Desarrollaron nuevas ideas creativas y presentaron nuevos productos, y cuando había retos financieros o malas épocas, en lugar de rendirse, este grupo fue más resiliente y fueron más creativos para solucionar esos retos. Y quiero que recordemos que estos grupos estaban conformados por personas en sus 30, 40 y 50 años. Y entonces esta evidencia nos revela que nunca es demasiado tarde para estudiar, aprender y desarrollar las habilidades cognitivas que nos permiten crecer. Y ahora podemos ver que por más inteligente que fue el padre de la psicología, William James, los psicólogos actuales ahora sí ya reconocen que en este caso estaba equivocado, porque el carácter, y esto lo voy a citar directamente de la teoría de la psicología más actual, el carácter no se endurece como el yeso, como William James dijo. El carácter retiene su plasticidad. El problema es que en el mundo el carácter casi siempre se confunde con la personalidad, pero no son lo mismo. La personalidad es tu predisposición, son tus instintos, la manera en la que piensas, la manera en cómo sientes, la manera en la que actúas, pero el carácter es tu capacidad para priorizar tus valores por encima de tus instintos. Y eso es lo más interesante de todo esto, que conocer tus principios no significa necesariamente que sepas cómo practicarlos, porque puedes tener principios, puedes saber tus prioridades, puedes saber lo que quieres, pero puedes no tener las herramientas o las habilidades de carácter o las habilidades cognitivas para lograrlo. Y para diferenciar aún más entre personalidad y carácter, podemos aceptar que es fácil ser proactivo y determinado cuando las cosas van bien, pero la verdadera prueba de carácter es si logras mantenerte fiel a esos valores y a esos principios y esas metas en el largo plazo cuando todo está en tu contra o cuando las cosas se ponen difíciles o cuando hay distracciones. Entonces, podemos decir que la personalidad es cómo respondes a un día típico y el carácter es cómo te comportas en un día difícil. La personalidad no es tu destino, es tu tendencia, y las habilidades de carácter, las habilidades cognitivas, habilidades de carácter te permiten
trascender esa tendencia para poder ser fiel a tus principios, y esas habilidades son las que te permiten llevar tus principios, tus valores y tus metas a la práctica, no la personalidad. No se trata de los rasgos que tienes, sino lo que decides hacer con ellos. Entonces hay que definir carácter menos como una cuestión de voluntad y más como un conjunto de habilidades, porque esas habilidades son las que te van a permitir vivir de acuerdo a tus principios. Por eso las habilidades de carácter hacen posible y permiten que un superprocrastinador crónico de repente cumpla con una fecha límite para algo que sí le importa profundamente. Las habilidades de carácter son las que permiten que un introvertido súper tímido de repente encuentre el valor para hablar en contra de una injusticia en frente de una audiencia gigantesca, porque las habilidades de carácter hacen más que ayudarte a rendir al máximo. Te impulsan a alcanzar cimas mucho más altas, así como al grupo 3 del experimento, que con las habilidades de carácter ahora generan y crean oportunidades. Quiero citar al economista James Heckman, que es premio Nobel, porque decidió involucrarse también en este estudio científico que mencioné, y su conclusión fue, y lo voy a citar tal cual: las habilidades de carácter predicen y producen el éxito en la vida. En total son 10 habilidades de carácter, y algo curioso es que por mucho tiempo, durante muchas décadas, estas 10 habilidades de carácter, como la proactividad o como la determinación, en el mundo estas habilidades se conocen como habilidades blandas. Esa es la etiqueta que se les determinó. Ese término de habilidades blandas surgió a finales de la década de 1960, y eso está súper interesante porque en esa época, en la época de los 60s, el gobierno de Estados Unidos contrató a un grupo de psicólogos como parte del entrenamiento de los soldados del ejército, y obviamente se dieron cuenta que para entrenar a los mejores soldados posibles necesitaban conocimiento técnico. Obviamente necesitaban saber operar tanques, operar las armas, pero también se dieron cuenta que para tener a los mejores soldados necesitaban estas habilidades de carácter para poder crear las mejores tácticas y las mejores estrategias de guerra, y para poder dividir las clases y los dos tipos de habilidades que les iban a enseñar a los soldados en formación. Este grupo creó estos dos términos: habilidades duras, que eran las clases sobre armas y las clases sobre fuerza y sobre cómo operar los tanques, y las otras clases iban a ser sobre habilidades de carácter. Y como estas habilidades de carácter no se trataban de fuerza ni de armas, decidieron llamarles soft skills, habilidades blandas, y en ese contexto hacía mucho sentido. Pero ahora los psicólogos actuales ya identifican que esas etiquetas y haberle puesto esos nombres fue una decisión errónea y muy desafortunada, porque a largo plazo esto nos hizo creer al resto de la población que por llamarse habilidades blandas no importan, que por llamarse blandas son como de juego y que no importa desarrollarlas. Lamentablemente ese término es el que se popularizó. De hecho, unos años más tarde, esos mismos psicólogos del ejército recomendaron descontinuar su propio término de habilidades blandas, porque hasta se dieron cuenta que llamar a una habilidad blanda la hacía sonar débil, y se dieron cuenta que ni siquiera los soldados querían esas clases. Los soldados no querían ser blandos, los soldados no querían ser débiles, al contrario, querían ser fuertes. Y estos psicólogos sabían que enseñar habilidades de carácter iba a ser la mejor estrategia para entrenar a los mejores soldados, pero los soldados no mostraban interés en aprenderlas solo porque se llamaban blandas. Y eso que pasó en el ejército es lo mismo que pasa afuera, que creemos que porque son blandas o porque las llamaron así no son importantes, cuando en realidad toda esta data y todos estos estudios y este premio Nobel ha confirmado que estas habilidades de carácter, entre comillas blandas, son las que producen, predicen y determinan el éxito en la vida de una persona. Y entonces ahora sí ya podemos entender que el potencial no se trata únicamente de tener metas o de aspiraciones, ni de la suerte de poseer un talento natural. El verdadero potencial se desbloquea al desarrollar estas habilidades de carácter que son clave y que son las que nos permiten avanzar y crear oportunidades. Así como el ejército reconoció que las habilidades de carácter son en realidad las más poderosas para liderar y enfrentar retos y desafíos y entrenar a
los mejores soldados, entonces nosotros también podemos aplicar ese conocimiento a nuestra vida. Porque entonces nunca se ha tratado de que estés mal, nunca se ha tratado de que no tienes lo que se necesita, nunca se ha tratado de que no tienes energía, nunca se ha tratado de que no sientes motivación o que no sientes pasión ni propósito, ni que estemos perdidos. Tampoco es que no confiemos en nosotros mismos o que seamos incapaces. Ahora podemos ver que lo que realmente pasa es que nadie nos enseñó a desarrollar estas habilidades de carácter, que son las que marcan la diferencia. Y es completamente normal que no les hayas puesto atención antes, pero ahora, cuando ya sabemos esto y detectamos lo que pasa en la realidad, ahora sí podemos entender qué es lo que hay que hacer diferente. Porque entonces no se trata de convertirte en alguien completamente nuevo, se trata de desarrollar estas habilidades. Por eso, independientemente de estos 7 días, te recomiendo sumarte a la lista de espera de Potencial Total, porque durante 5 semanas eso es lo que hacemos. Entrenamos de manera intensiva y de manera práctica estas habilidades de carácter. El link para unirte está en la descripción del episodio y mañana vamos a desmenuzar tus habilidades de carácter directamente en el workbook, porque si queremos desbloquear todo nuestro potencial y ver hasta dónde podemos llegar, tenemos que saber cómo están y tenemos que detectar cuáles sí tenemos que elevar o desarrollar más, porque el verdadero crecimiento no se mide en lo que logramos, sino en cómo fortalecemos las habilidades de carácter que nos van a llevar a dar el siguiente paso, y de eso nos vamos a encargar aquí. Por lo pronto, durante el día, quédate con la pregunta en mente: ¿con esto que estoy haciendo estoy caminando hacia mi norte? Y quédate también con el recordatorio de que lo placentero o lo no placentero que sean tus emociones no dictan qué tan al norte o qué tan al sur estás o en cuál de las direcciones estás yendo. Y con eso cerramos el día 2 de este viaje a tu potencial total. Nos vemos mañana a primera hora aquí en el podcast para evaluar tus habilidades de carácter, porque eso es lo más emocionante de todo este viaje, que lo que hoy te limita, mañana va a ser lo que te impulsa.